Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, antes de arrancar, yo sé que van a decir, profe, está muy adelantada, pero nos queda un mes y chirola para que terminemos, no es nada. Entonces, tengo la fecha del examen final y quiero decírsela para que lo vayan anotando a quien le interese. Igual lo voy a repetir de acá hasta que terminemos, porque después sucede que, No se escucha, profe. ¿no? Mm-mm. Marianela, ¿me escuchás? Sí, profe, yo sí la escucho bien. Yolanda, debe ser algún problema en tu celular o tu compu, que no me escuchas. Bueno, les decía que tengo la fecha del examen final, para que le voy a escribir a Yolanda. Ahí está, que dice que no me escucha. La fecha del examen final es el 23 de octubre. O sea, ustedes van a tener desde el 23 al 25, lo voy a dejar habilitado 3 días, ¿sí? Para el día que a ustedes les resulte cómodo ingresar. El examen es como venimos haciendo hasta ahora, múltiple opción, verdadero o falso, la misma modalidad, obviamente con más preguntas, porque entra todo, ¿sí? Tampoco son tantas, son 50 preguntas. 50 preguntas, tienen 2 horas para realizar el examen. Denme un segundo, cierro la ventana a ver si me vuela todo. Tienen 2 horas, como les dije, para realizar el examen final. Lo que pido de parte mía como docente es que las validaciones que se den hasta la fecha estén aprobadas con 6, ¿sí? Hay 5 validaciones, supongamos, yo creo que no va a haber más de 5, tienen que estar aprobadas, ¿sí? Lo único que pido. De parte de la institución, lo que piden, que lo aclaro, porque después llega la fecha y, ay, profe, no pagué la cuota, ay, profe, y bueno, de eso no me hago responsable. Cuota al día y certificación paga. Seguramente sus franquiciados más adelante se van a comunicar con ustedes y le van a aclarar esto de la cuota y la certificación. Lo que quiero que quede claro que de mi parte es tener las validaciones aprobadas. Como siempre lo digo y lo repito en este curso también, supongamos, perdón Marianela que te ponga de ejemplo, pero estás ahí, la única con la camarita, Marianela, la validación número 4 la desaprobó. Los 2 intentos. Dice el recuperatorio, lo desaprobó. Dice, listo, ya acá tiro la toalla porque total el examen final no lo puedo hacer. No, Marianela se va a comunicar conmigo porque no va a abandonar y vamos a buscar la manera para que Marianela apruebe el examen número 4. ¿Ok? Pero tiene que ser antes de la fecha del examen final. No me vengan el día del examen final y me digan, el 23, profe, yo no aprobé tal validación. ¿Sí? ¿Ok? Desde ya les digo que se comuniquen si es que alguna de las validaciones no están aprobadas. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿No? Yo, profe, no escuché cuándo la activaba la validación. El 23 de octubre hasta el 25 de octubre. ¿La cuarta validación? No, estamos hablando del examen final. Ok, perfecto. La cuarta validación ya la habilité, pero hoy vamos a terminar de dar lo último que quedaba.
Estaba No, hablando genial. del examen final, después si querés, cuando se suba a la clase, mirá al principio, les hablaba del examen final que va a estar habilitado desde el 23 al 25, son 50 preguntas, 2 horas para realizarlo, un solo intento. Supongamos que les fue mal, no se sacaron un 6, tienen el recuperatorio va a estar habilitado desde el 27 al 29 de octubre, porque yo el 30, 31 tengo que pasar todas las notas, también si lo quieren anotar, mejor. Bien, ahora sí, arrancamos, creo que no me quedó otra cosa para decirles. Lo quiero ir aclarando desde ahora para que no surjan después a último momento todas las dudas. Habíamos quedado con bullying, ¿sí? Y vamos a ver lo que es el agresor y lo que es la víctima. El agresor tiene ciertos aspectos físicos, por lo general son hombres, por lo general, no significa que las mujeres no hagamos, ¿no? Por lo general son hombres de mayor fortaleza, ¿sí? También tienen un ámbito social, suelen carecer de fuertes lazos familiares, son menos populares que los más adaptados, pero más populares que las víctimas, ¿sí? Y con respecto a las víctimas, el aspecto físico no suelen ser fuertes, no suelen ser de gran tamaño, generalmente denotan cierta debilidad o cierta fragilidad, ¿sí? Otras veces también presentan ciertos rasgos visibles, que son marcas como diferentes de los demás. En lo que es el ámbito social, generalmente son rechazados, ¿sí? Les cuesta socializar, son poco populares, ¿sí? Pasan mucho tiempo dentro de casa, suelen ser niños también sobreprotegidos, ¿sí? Y tenemos diferentes tipos, tanto de agresores como de víctimas. Con respecto a los tipos de agresores, tenemos el agresor tipo activo, ¿sí? El que agrede personalmente, ¿sí? El que establece relación directa con la víctima. Por otro lado, tenemos el social indirecto, que es el que manipula el comportamiento de los otros, ¿sí? Y por otro lado tenemos el agresor pasivo, que es el que participa en la agresión, pero no actúa, ¿sí? Bien. Y también hay diferentes tipos de víctimas. Tenemos la víctima activa o provocativa, ¿sí? Que exhibe sus propios rasgos vulnerables, o la víctima pasiva, que es aquella que se muestra poco, que sufre callado. ¿Bien? Bien. Por otro lado, también tenemos, con respecto al bullying, los espectadores o espectadoras, ¿sí? Que esa falta de apoyo a las víctimas es el resultado de la influencia de los agresores. Y también sucede algo acá con respecto a los espectadores, un contagio social. Los jóvenes se comportan de forma agresiva luego de observar un acto de agresión. Entonces, ¿qué hace? Inhibe la ayuda y fomenta la participación. En otros casos, es el miedo a ser víctima, lo que impide que se defienda a ese compañero que está siendo agredido, ¿sí? Y por otro lado tenemos los adultos, generalmente se enteran del bullying cuando ya esto está en un nivel mayor de riesgo. Bien, entonces los adultos también jugamos un papel que debemos mantener una actitud vigilante, una actitud
alerta, ¿sí? Y con respecto a los docentes adultos mayores, definir con los alumnos qué actitudes y relaciones son permitidas en el aula, en el establecimiento y demás. ¿Sí? El bullying, como habíamos dicho, tiene consecuencias para la víctima. Puede ser fracaso y dificultades escolares, niveles altos o niveles continuos de ansiedad, ¿sí? Cuadros depresivos, insatisfacción. Puede aparecer también fobia al colegio, ¿sí? Puede tener una personalidad insegura, insana, ¿sí? Hay un descenso de la autoestima. Bien, otras consecuencias son las dificultades sociales y los intentos de suicidio, ¿sí? Sin llegar al suicidio consumado. Después tenemos consecuencias también para los espectadores, ¿o no? Que se valora como respetable la conducta agresiva, ¿sí? Se produce también una desensibilización ante el sufrimiento ajeno, una sensación de indefensión. Puede aparecer también la pérdida de creencia en la justicia, ¿sí? Se produce un refuerzo positivo de conductas egoístas, individualistas, ¿sí? Y tenemos factores familiares, sociales, grupales, personales y escolares. Con respecto a los factores sociales, los medios de comunicación, ¿sí? Los programas violentos, aceptados socialmente. Con respecto a los factores familiares, la actitud emotiva de los padres, ¿sí? La permisibilidad de esa conducta agresiva. Bien, otro factor de riesgo son los grupales, los contagios grupales, la falta de control, ¿sí? La disminución de la responsabilidad individual, ¿sí? El cambio de la visión de la víctima. Con respecto a los factores personales, las características del agresor, en este caso, y con respecto a factores escolares, la presencia del adulto, por un lado, los aspectos organizativos, digamos, del centro escolar, las normas, las conductas claras, establecidas, los modelos participativos, todos son factores de riesgo. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? ¿Bien? Bien. ¿Se acuerdan? Algo que creo que me faltó, cualquier cosa me corrigen, cuando hablábamos de adolescentes, esto de que promueve una crisis, un duelo, ¿se acuerdan? Habíamos visto, les pregunto, las fases del duelo, ¿o no? ¿Lo recuerdan? Porque creo que esa parte me la salteé. No. Bien, entonces, No, eso no me acuerdo. no. Me parece que me la salteé, por eso lo recordé, y quisiera que lo veamos, que es con respecto a la escuela, familia y a la discapacidad, ¿sí? Sabemos que hay un antes y un después con respecto a ciertas discapacidades, ¿no? Y hay 4 fases
en lo que es el duelo por el hijo sano con respecto a la familia, a la escuela, a la discapacidad. Entonces vamos a ver esas 4 fases del duelo, brevemente se las voy a decir. La primera fase de duelo es la fase de embotamiento de la sensibilidad, ¿sí? Que acontece en los momentos posteriores, ¿sí? La familia está como adormecida, está en shock, está aturdida, está confundida antes de ese diagnóstico del niño, ¿no? La segunda fase es la fase de anhelo o de búsqueda de esa figura perdida, ¿sí? Cuando los miembros de la familia comienzan, digamos, a percibir la realidad de la situación, es esa fase de anhelo y de búsqueda, ¿sí? La familia en esta fase lo que hace es que se niega a aceptar el diagnóstico del niño, ¿sí? Y aparece ¿qué? La indiferencia, la culpa, aparece la desmentida, ¿no? Mi hijo no tiene esto, mejor vamos a otro médico, vamos a que nos hagan otro diagnóstico, ¿sí? La tercera fase es la fase de desesperanza y desorganización, ¿sí? Comienzan acá a aparecer el sentimiento de que nada se puede hacer, ¿sí? Que no se puede volver la situación atrás, ¿sí? Y uno cae en depresión, cae en apatía, cae en ciertos sentimientos de vacío, sentimientos de impotencia, ¿sí? Esa desesperanza de recuperar lo perdido. Bien, estas fases de duelo que estoy nombrando sirven para todo tipo de duelo. Ahora la estoy adaptando a discapacidad porque estamos viendo esto, pero son las fases de el duelo que sí o sí cualquiera debería atravesar. Y por último, tenemos la fase de reorganización. En la fase de reorganización se caracteriza por ¿qué? Por la atenuación de los sentimientos en las etapas anteriores del duelo, ¿sí? Entonces uno comienza a encontrarse con sus propios recursos. La familia logra incorporar de nuevo al niño al grupo familiar, ¿sí? Y hay una reorganización de lo que son los roles y las funciones familiares. ¿Bien? ¿Sí? Otra cosa es, con respecto a la familia, son las crisis. ¿Lo recuerdan, no? Entonces hay factores que inciden en esas crisis familiares, ¿sí? Primeramente son las historias de la pareja, ¿sí? Con respecto a este diagnóstico de un niño con cierto tipo de discapacidad. Eso genera crisis, ¿sí? Dentro de esos factores de riesgo que inciden en la crisis es el lugar asignado al hijo, ¿sí? Bien. Otro factor de riesgo es cómo es significada la discapacidad esa del niño dentro de la familia. ¿Sí? Sabemos que cualquier tipo de cambio dentro de la familia o no, nos lleva a un estado de crisis, ¿sí? Otro factor de riesgo son las personalidades de los padres de este niño, ¿sí? Otro factor de riesgo es, por ejemplo, si el diagnóstico ha sido tardío o no, ¿sí?
Si el diagnóstico ha sido tardío, uno empieza con la culpa, que por qué no me di cuenta, cómo no presté más atención, y demás, que conlleva una crisis, ¿sí? Por otro lado, también tenemos que el nivel económico y cultural de la familia, ¿sí? Muchas veces, por ahí, bueno, sucede o me han preguntado, yo no tengo los recursos para un tratamiento terapéutico o un acompañamiento terapéutico, o hay un montón de, ay, se me fue la palabra, de programas a nivel provincial, a nivel ciudad, a nivel comunidad, donde son gratuitos, tenemos un montón de asistencia, ¿sí? Es cuestión de, obviamente, informarnos, preguntar, salir sin vergüenza, ¿sí? Otro factores que inciden en lo que son estas crisis familiares ante el diagnóstico es lo que es las posibilidades de comunicación de los sentimientos. ¿Sí? ¿Qué me pasa a mí como mamá? ¿Qué le pasa a él como papá? ¿Qué le pasa a él como hermano, como hijo, con el diagnóstico, como abuelo, con lo que fuera? Esa comunicación de los sentimientos. ¿Sí? ¿Qué sucede muchas veces con esto de los sentimientos? Tuve una pelea con mi esposo y más vale no le digo nada, me lo callo, me lo guardo, porque si no vamos a seguir peleando, y después se nos empieza a hacer esa acumulación, y revienta en crisis. ¿Sí? ¿Bien? Con respecto a la familia y la elección de la escuela, la elección de la modalidad escolar, sabemos que es una decisión bastante compleja cuando tenemos a algún niño con cierto tipo de discapacidad, o sea, despierta muchos sentimientos de dudas, de inseguridades, de exigencias, lleva angustias, ¿sí? Y tenemos la inclusión en la escolaridad común, y ahí comienzan que los temores de que el hijo no va a recibir la atención adecuada, o que el hijo en la escuela común puede ser rechazado o puede ser discriminado, ¿sí? O que el niño no pueda responder a las exigencias pedagógicas de esta escolaridad común, ¿sí? Y también tenemos las consecuencias en la escuela especial. Hay temores que el medio por ahí o que el lugar no sea lo suficientemente estimulante para el niño, ¿sí? Que sus contactos queden reducidos a sus compañeros con igual o con peor déficit que él, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta que el tipo de escolaridad será un medio para mejorar la calidad de vida de los niños con necesidades educativas especiales, ¿sí? Por eso se hace mucho énfasis en la integración en la escuela común, en la escolarización común, ¿sí? Primero que, antes que nada, esa integración del niño debe comenzar ¿dónde? En la familia, ¿sí? Es importante que ese niño logre ubicarse en la dinámica familiar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la integración del niño al grupo familiar va a abrir camino para su integración desde la familia hacia la escuela y la sociedad. ¿Sí? ¿Bien? ¿Alguna duda con respecto a este tema? Y ahora sí entraría la validación número 4,
que si quieren les nombro después los temas que entran, pero antes quiero saber si quedó claro, si hay alguna duda. Lo pregunto de nuevo porque me han escrito al WhatsApp diciendo, profe, en el grupo alternativo nadie entiende nada, y dónde va y dónde está, y los temas que usted da no están en los PDF. Sí, los temas que doy están en los PDF, lean los PDF. Por eso pregunto. ¿No? ¿No hay duda? ¿Les nombro lo que entra en la validación número 4? Sí, Flor. Profe, el tema que estaba hablando recién, ¿en qué PDF se encuentra? Porque no lo puedo encontrar. Tengo un montón de PDF acá arriba y no lo puedo encontrar. Bullying, intimidación y maltrato entre alumnos, y el otro es acompañamiento terapéutico escolar. Ah, está. Listo. Les nombro lo que entra en la validación número 4 si lo quieren anotar. Acompañante terapéutico en niñez y adolescencia. Autismo y Asperger. Tipos de juegos. ¿Se acuerdan? Los juegos de ensamblar, juegos de roles. Sí. Bien. Acompañamiento terapéutico escolar. Evolución, evolución del concepto de discapacidad y diferentes patologías. Y las diferentes configuraciones de apoyo. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Porque arrancamos tema nuevo. Ahí voy. Esperen que cierro el campus porque si no mi computadora no anda. Psicogerontología. ¿Bien? Tema nuevo. Primeramente, entender, o sea, tenemos que entender la conceptualización de lo que es la vejez, ¿no? Entonces, entender la vejez como parte del proceso evolutivo, no como una enfermedad, ¿sí? Eso nos permite caracterizar este periodo de la vida para, a partir de ahí, empezar a pensar en qué, en las patologías que surgen y cuál será el rol nuestro en este caso, ¿sí? Entonces, vejez. La vejez es un estado de involución, ¿sí? No un estado de enfermedad. ¿Bien? Otra cosa, además no es solo un hecho biológico, la vejez, sino un hecho cultural, ¿no? ¿Por qué decimos que es un hecho cultural la vejez? ¿Qué creen ustedes? Un hombre o una mujer de 50 años, ¿es viejo? No, nosotros decimos que es viejo. Nosotros creemos que es viejo. Nosotros creemos que es viejo, exactamente. Por otro lado, también podemos tener a un hombre de 60 años activo, que sigue trabajando y demás, que aparentemente no parece un hombre adulto mayor. Y tenemos el otro de 60, que por ciertas patologías o enfermedades, no es el nonito, ya está viejito. Entonces, cultural también esto de la vejez. Y creemos que por tener cierta edad, no pueden seguir haciendo ciertas cosas que antes hacían. ¿O no? Entonces, más allá de que es biológico, porque se ve un cambio biológico con respecto a la vejez, es un hecho cultural. ¿Sí?
En la vejez también, ¿qué sucede? Se produce una reducción de los intereses, ¿sí? Puede haber pérdida en la fluidez mental, ¿o no? En la flexibilización, en la organización, ¿sí? En las funciones ejecutivas como memoria de trabajo, por ejemplo, dificultad para movilizar, ¿no? Pueden aparecer varias cosas, puede aparecer soledad, aislamiento, la espera de la muerte, ¿sí? Y en la vejez suceden ¿qué? Cambios graduales, ¿sí? Tenemos la primera, la edad cronológica, ¿sí? Los años transcurridos desde el nacimiento. La edad biológica, que son los cambios físicos y biológicos. Por otro lado, tenemos la edad social, que es la capacidad de contribuir al trabajo, ¿sí? Como es acá, las mujeres se jubilan a los 60 años, listo, ya es vieja. El hombre se jubila a los 65 años, ya es viejo. Es una edad social, ¿no? Dentro de esa edad social también aparece ¿qué? La utilidad social, ¿sí? Y por otro lado tenemos la edad psicológica, que va en función a ¿qué? A los cambios cognitivos, a los cambios afectivos, a los cambios de personalidad a lo largo del ciclo de la vida o del ciclo vital, ¿sí? Entonces tenemos cuatro cambios graduales. La edad cronológica, la edad biológica, la edad social y la edad psicológica. ¿Sí? Bien. Por otro lado, tenemos lo que es la valoración geriátrica integral, que la podemos encontrar con las siglas BGI, ¿sí? Que es un proceso diagnóstico multidimensional que lo que hace es que cuantifica las capacidades y los problemas médicos del geronte, ¿sí? El objetivo de esta valoración, ¿qué es? Recabar la mayor información para mantener a ese anciano en su domicilio con la mejor calidad de vida posible. ¿Sí? Para eso se hace una valoración geriátrica integral. ¿Qué se valora dentro de esa valoración geriátrica integral? El deterioro físico, ¿sí? Apariciones de enfermedades, como puede ser aterosclerosis, hipertensión arterial, reumatismo, afecciones musculares, enfermedades tanto cardiovasculares, de la sangre, del aparato digestivo, urinario, respiratorio, de la nutrición, entre otros. ¿Qué más se valora dentro del deterioro físico? Cáncer, Alzheimer, Parkinson, enfermedades del sistema nervioso. ¿Sí? ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Por otro lado, los índices de valores de valoración geriátrica integral, tenemos la física. Miden ¿qué? La autonomía del paciente para hacer las actividades diarias, para la movilización. También se mide dentro de estos valoración geriátrica. Se mide también la parte social, ¿sí? Las relaciones interfamiliares, las relaciones sociales, ¿sí? La situación sociofamiliar también se mide dentro de esta valoración geriátrica integral. ¿Sí? Bien. También se mide lo que es las funciones cognitivas, el estado emocional, la personalidad, la conducta. Bien. Tenemos entonces la valoración clínica. La valoración
clínica dentro de esta valoración geriátrica integral hace referencia a la historia clínica de ese geronte, no solo a las enfermedades y al registro obviamente de los síntomas desde el ingreso a la tercera edad, sino a todas las enfermedades preexistentes desde su nacimiento. ¿Sí? Por otro lado, tenemos lo que es el envejecimiento. El envejecimiento, según la Organización Mundial de la Salud, es una consecuencia de acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, ¿sí? Lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas, mentales, y un aumento también al riesgo de enfermedad y, finalmente, la muerte, ¿sí? Todo esto desde el punto biológico, lo que es el envejecimiento, ¿sí? Y tenemos dos tipos de envejecimiento que no son lo mismo. El envejecimiento normal y el envejecimiento patológico. Envejecimiento normal implica que cambios graduales biológicos, cambios psicológicos y cambios graduales también sociales asociados a la edad que ocurre por el paso del tiempo. En cambio, el envejecimiento patológico, ¿sí?, se refiere a los cambios que se producen como consecuencia de enfermedades, malos hábitos y que no forman parte de ese envejecimiento normal. ¿Se entendió la diferencia entre envejecimiento normal y envejecimiento patológico? Bien. Sí. Gracias. Características del envejecimiento. Dijimos que era progresivo, ¿sí? Afecta la capacidad para llevar a cabo varias funciones, ¿sí? Es un fenómeno que es complejo, que es variable, que es intraindividual. No todos envejecemos de la misma manera, ¿sí? También el envejecimiento es un proceso lento. Es lento, pero es dinámico, que depende tanto de factores internos como de factores externos, ¿no? También hay que otra de las características del envejecimiento es la dificultad en la dominación o en la evocación de palabras, ¿sí?, y una reducción de la fluidez verbal. También hay un enlentecimiento en la ejecución motora, ¿sí? Es el tiempo en el movimiento, cambia. También puede aparecer dificultades para recordar hechos, ¿sí? Dificultad a la hora de planificar por ahí estrategias de memorización, ¿sí? Puede aparecer dificultades en la información que uno puede retener y que posteriormente puede evocar. Bien, puede haber también una disminución en la capacidad de concentración, de focalización, ¿sí? También hay un cambio en el envejecimiento que cambia el ritmo de aprendizaje, ¿sí? También hay una pérdida progresiva de la red social, ¿sí? Entonces, el geronte en este caso enfrenta pérdidas, y pérdidas y duelo van de la mano, acuérdense. También hay cambios físicos, ¿sí? El pelo, la cara,
los sentidos también, ¿sí? Hay pérdida de interés, hay cambios en lo que es la autoestima, ¿sí? La autoeficacia del geronte. Entonces, acompañar en la vejez, ¿sí? Hay que desarrollar, ¿qué? Herramientas que favorezcan la salida de ese aislamiento del geronte, ¿sí? Debemos también ayudar en lo que es la aceptación del paso del tiempo, que no es fácil para nadie, ni a los 20, ni a los 30, ni a los 50, ni a los 80, ¿sí? Hay que ayudar también a la aceptación de la enfermedad, si es que la tiene, de las limitaciones, si es que las tiene, ¿sí? Nosotros nos vamos a desempeñar con el geronte más que nada en lo que es un entorno habitual, familiar, social, ¿sí? ¿Sí? Tenemos que utilizar mucho con el geronte la creatividad, ¿sí? Tenemos que establecer un vínculo positivo teniendo en cuenta los intereses del geronte, ¿sí? También debemos tratarlos con suavidad, con respeto, ¿sí? Tener una escucha atenta, una escucha comprensiva, ¿sí? Tener respeto, acá entra, tener el respeto ese por los relatos reiterados que suele suceder mucho con los gerontes, ¿sí? Respetar los tiempos, ¿bien? Otra cosa que nosotros vamos a cumplir acá es ser el puente entre el anciano y su familia, ¿sí? Que muchas veces se pierde. Bien, debemos estimular, debemos reforzar sus adelantos, sus logros, ¿no? Darle importancia también a si esta persona manifiesta dolores, si manifiesta fatiga. ¿Sí? Muchas veces también vamos a tener que hablar en voz alta, en voz clara, muchas veces mirándolo al rostro, ¿sí? Con los gerontes también muchas veces, o la mayoría, nos vamos a tener que mostrar como alegres y serviciales, ¿sí? Yo siempre digo, cuando uno trabaja con personas adultas mayores, no se lo tomen como un trabajo, ¿sí? No es que no lo tomen de que yo voy y cumplo tal horario a tal horario y a fin de mes me pagan y listo. No, ellos necesitan más una compañía con quien hablar, con quien ser escuchados, quien los trate bien, quien sea serviciales, que otra cosa. Sí, por eso yo siempre digo esto de que debemos mostrarnos alegres, serviciales, aunque hay días que vamos a tener unos días que no nos queremos ni levantar nosotros de la cama ni mirarnos nuestro propio rostro, pero igual sonrisa de acá a acá y siempre ser serviciales, alegres, respetuosos, ¿no? Como dije antes. Otra cosa es las intervenciones tendientes a distraer la atención de esa persona en recuerdos tristes. Hay que tener cuidado con esto. Debemos fortalecer sus capacidades, fomentar la creatividad, ¿sí? Fomentar la relación con las personas, porque ellos suelen muchas veces aislarse, ¿no? Demostrarles nosotros que sentimos placer por su compañía,
siendo afectuoso, cariñoso, pero también debemos ser constantes y debemos ser firmes. Que esa es la barrera o el paso que muchas veces confundimos y no somos firmes y constantes porque, ay, no, pobrecito, me da lástima, me da cosita, mirá, puede ser mi abuelo. Solemos hacer eso. Bien. Entonces, ¿qué es la psicogeriatría? La psicogeriatría es una subespecialidad de la psiquiatría, ¿sí? Que se ocupa de qué? Del estudio, de la prevención y también del tratamiento de los trastornos mentales en la vejez. ¿Sí? Para acompañar en lo que es la vejez, nosotros debemos pensar primero la significación de la vejez, el paso del tiempo, la enfermedad, el deterioro físico y mental, la soledad, el aislamiento, la espera esa de lo ineludible que es la muerte. ¿Sí? Entonces, el acompañante en este caso ayuda a ¿qué? A la aceptación del paso del tiempo, de la enfermedad, de las limitaciones, ¿sí? Y constituye un camino junto al paciente en este caso. ¿Sí? El acompañante en sí es la clave para que desarticular ese concepto de viejo como loco, discriminado, aislado, apartado de la familia y de la sociedad. ¿Sí? Entonces, por otro lado, lo que les quería decir con respecto a esto es que hay un riesgo suicida también en los gerontes. Entonces, la figura nuestra va a resultar fundamental, ¿sí? Tanto en lo que sea internación psiquiátrica, en el hogar de día, en las instituciones geriátricas, en la casa del paciente, donde fuera. Entonces, el acompañante no solo disminuye el riesgo del paciente, sino que actúa como un factor aliviador para la familia, ¿sí? Colabora en la contención diaria de ese geronte, en la reinserción social de ese geronte. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Qué hora? Y 50. Bien, vamos a ver, antes de que se termine la clase, la ancianidad, que es un envejecimiento normal. ¿Se acuerdan que era un envejecimiento normal, no? ¿Sí? Es una declinación fisiológica progresiva de la eficacia biológica de todos los órganos del cuerpo. ¿Sí? Que es un concepto relativo que comprende tanto dimensiones sociales, culturales, históricas, físicas, psíquicas, entre otras. Y tenemos cambios, ¿se acuerdan? En esa ancianidad o en ese envejecimiento. Tenemos, por ejemplo, cambios en la motricidad, ¿sí? Se pierde la agilidad, la coordinación motora muchas veces, la fuerza muscular. Suelen ellos también sentirse inseguros en la marcha. ¿Bien? Pueden aparecer otras tendencias, tanto visuales o auditivas, disminuciones, ¿sí? Puede aparecer temblores en las manos, que eso altera lo que es, digamos, la motricidad fina, ¿sí? Puede aparecer también diskinexia vocales, ¿sí? Sonidos interactivos, los quejidos, que suelen hacer también muchas veces los gerontes,
Hay cambios también en lo que es la personalidad, ¿sí? Ellos pueden volverse egocéntricos, ¿sí? Pueden volverse en ciertas medidas desafectizados, ¿sí? Los intereses también se reducen a su propia persona y a sus propias necesidades individuales en determinados momentos, ¿sí? Muchas veces también los gerontes se rehúsan a ciertas salidas, como ir de vacaciones, como ir a una fiesta, o cualquier otra actividad, digamos, que altere esa rutina diaria o que implique ciertos cambios en su ambiente, ¿sí? Con respecto a los cambios en la personalidad, también se vuelven esquemáticos con sus horarios, con sus rutinas, ¿sí? Y en edades avanzadas, muchas veces pueden sentirse cansados de vivir, ¿sí? Entonces la muerte no les asusta para nada. Bien, también hay cambios neurológicos cognitivos, ¿sí? Hay una lentitud intelectual, por ejemplo, que disminuye la velocidad de procesamiento de la información nueva, ¿sí? Hay cambios en la atención, ¿sí? Que disminuye ese tiempo de atención sostenida, ¿sí? También disminuye la capacidad de atención dividida, ¿no? Hay cambios en la memoria, ¿sí? Esos cambios en la memoria, tenemos memoria inmediata, que no se altera lo que es envejecimiento normal, la memoria inmediata. Bien, por otro lado tenemos memoria reciente, que es la lentitud de la búsqueda, los momentos después. ¿Qué más? El recuperar la nueva información, ¿sí? Puede aparecer, y hay memoria episódica remota, que son los recuerdos de expresiones, de situaciones o hechos incluidos en la historia personal del sujeto, que tampoco se alteran en el envejecimiento normal. Sí se pueden alterar con el envejecimiento patológico, ¿sí? Y la memoria declarativa semántica, que tampoco se altera en el envejecimiento normal, que son los conceptos lingüísticos y las nociones adquiridas culturales a lo largo de toda su vida. Y hay otros tipos de memoria, como es la memoria del trabajo, que se las quiero nombrar, que es la capacidad para retener la información nueva mientras se la procesa y se la manipula para realizar con ella una determinada actividad. Y la memoria procedural, que es la capacidad de aprender procedimientos motores implícitamente, ¿sí? Que no se pierde, pero lo que sucede es que se enlentece. ¿Bien? Luego tenemos otras, y con esto cierro, así no me queda colgado, otras funciones cognitivas que ellos no pierden la orientación en el envejecimiento normal. No hay dificultades para realizar procesamientos lógicos, ¿sí? Deducciones, para resolver problemas cotidianos comunes, pero sí lo que es habitual es observar menos flexibilidad, ¿sí? También no presentan trastornos en la comunicación, ¿sí? Ni en la comprensión de ideas. Su capacidad comunicativa se mantiene intacta, ¿sí? Sí, por ahí se puede presentar dificultades para evocar nombres propios, por ejemplo, o para retomar el tema principal luego de haberse desviado
de ese tema, ¿sí? La clase próxima, que me lo voy a anotar, empezamos a ver lo que es envejecimientos patológicos con cada una de estas patologías, ¿sí? Las vamos a ir desglosando, no tan extenso, pero las vamos a ir desglosando una por una. Déjenme que lo anote. Me equivoqué. Patologías. Bien. ¿Quedó alguna duda, alguna pregunta? Algo que, profe, ¿dónde está esta información? ¿No? ¿Alguien quiere preguntar algo? Lo que estamos viendo está en el PDF que dice psicogerontología, proceso de la vejez, deterioro físico, afectivo, emocional, entre otros. Y la valoración geriátrica también está dentro de ese PDF y nos quedamos en lo que vimos envejecimiento normal, y la próxima clase vamos a ver lo que es envejecimiento patológico, que incluye, por ejemplo, Alzheimer, demencia, creo que entraba Parkinson, si no me equivoco, bueno, entre otras. Los trastornos del sueño, también entra lo que es depresión, me parece. Bueno, y varias más, son varios las enfermedades que vamos a ver, lo que es el deterioro cognitivo, ¿sí? Demencias creo que ya se los dije. Y no sé si me olvidé alguna, pero bueno, más o menos esas son todas las enfermedades que entran dentro de lo que es el envejecimiento patológico, ¿sí? Si no hay ninguna otra duda con respecto a lo que vimos hasta ahora, nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo martes, ¿sí? Y recuerden que les habilité el examen número 4. ¿Bien? Nos vemos entonces el martes próximo. Le mando un saludo a cada uno de ustedes. Gracias, profe.